La biología estudia a los seres vivos y todo lo relacionado a ellos. El nombre biología viene del griego bios, que es vida, y logías, que es estudio o tratado. Ahora, el origen de esta palabra proviene de Lamarck y algunos también dicen que Treviranus, pero para tu examen de admisión tienes que decir que es Lamarck. La biología tiene ramas porque es demasiado amplia como para que una sola persona pueda estudiarla. Entonces lo vamos a dividir tanto por el área de estudio como por el ser estudiado. Por el área de estudio tenemos nosotros a la bioquímica. La bioquímica estudia las moléculas y las reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo. Por ejemplo, si la bioquímica está estudiando a la fotosíntesis, ya no vería los cambios de energía, no, sino vería quién reacciona con quién. Como por ejemplo, que la ribulosa bifosfato reacciona con el CO2. Durante la fijación del carbono, también llamado reacción de Blackman. En cambio, la biofísica sí. La biofísica sí estudia los cambios de energía que ocurren en los seres vivos. Por lo tanto, la biofísica sí vería la transformación de energía luminosa en energía química que ocurre en la fotosíntesis. Además, la biofísica también ve los procesos eléctricos que ocurren en los seres vivos, como por ejemplo cuando ocurre la transmisión nerviosa a lo largo del axón de las neuronas. La biología celular estudia a la célula y su entorno. Podríamos decir que es también citología, pero la citología es un poquito más estricta porque la citología básicamente ve a la célula. En cambio, la biología celular, todo lo que es la célula más lo que la rodea. La biología del desarrollo y la embriología podríamos decir que hablan de lo mismo, pero lo hacen desde puntos de vista distintos. Por ejemplo, la biología del desarrollo va a ver los aspectos moleculares, celulares, de la formación de un ser vivo. En cambio, la embriología va a ver la formación de un ser vivo, pero desde la gametogénesis y la embriogénesis y la posterior formación de cada órgano o sistema hasta el nacimiento. Lo explico de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es que se forma un varón, en el caso de la biología del desarrollo, vería los genes y las hormonas involucradas en este proceso. En cambio, la embriología vería qué estructuras van a dar origen a qué otras estructuras. Entonces yo podría decir que la embriología ve el desarrollo en macro, en grande, y la biología del desarrollo lo ve en pequeño. Ahora, no confundir con la ontogenia, porque la ontogenia es todo el desarrollo del ser. Por lo tanto, la ontogenia vería el desarrollo del embrión, el desarrollo del feto, el nacimiento, la niñez, la juventud, la adultez, la senectud hasta la muerte. Todo eso lo vería la ontogenia. En cambio, la embriología, como dije hace un momento, la gametogénesis, la embriogénesis, el desarrollo del feto y el nacimiento. Ahí queda. La fisiología estudia las funciones de los organismos. Para ser más exactos, las funciones que ocurren en un órgano o un sistema. Te lo pongo de esta manera para que no hayan confusiones, porque muchos confunden fisiología con anatomía y no es lo mismo. La anatomía estudia las estructuras que ocurren que encontramos en un ser vivo. En cambio, la fisiología lo que va a ver es el funcionamiento. Te lo pongo de esta manera. Si te dicen el corazón presenta 2 aurículas y 2 ventrículos, eso sería anatomía, porque simplemente te dice las partes que hay, simplemente te dice lo que se encuentra. En cambio, la fisiología te diría, el ciclo cardíaco presenta 2 movimientos, sístole y diástole. ¿Te has dado cuenta? Cuando te explican el funcionamiento es fisiología y cuando te dicen simplemente las partes, eso es anatomía. Otro ejemplo sería el riñón. El riñón presenta 2 partes, la corteza y la médula. En la corteza encontramos nosotros los corpúsculos renales y en la médula encontramos las pirámides renales. Lo que te acabo de decir, eso es anatomía. Sin embargo, si yo te digo, los corpúsculos renales corresponden a las cápsulas de Bowman con los glomérulos que se encargan de filtrar la sangre para formar la orina y luego será reabsorbida en el tubo contorneado proximal. Eso ya es fisiología, porque te estoy explicando el funcionamiento. La histología es el estudio de los tejidos. Hay que recordar que hay tejidos animales y tejidos vegetales. Un tejido animal, por ejemplo, es el tejido epitelial. Un tejido vegetal sería el colénquima, otro sería el esclerénquima. La paleontología es el estudio de las especies extintas a través de los fósiles. La genética estudia la herencia y la variación, es decir,
Hay características que tú has heredado de tus antepasados, de tus progenitores, pero si te has dado cuenta, las heredas pero no igualito al de ellos, sino con pequeñas variaciones. Esta herencia y estas variaciones van a ser objeto de estudio de la genética. Además, también tenemos la citogenética, que no es lo mismo. La genética estudia la herencia de variación de los genes, genética genes. En cambio, la citogenética lo que va a estudiar es cómo es que los genes se transmiten por medio de los cromosomas. Sí, la palabra clave es cromosoma. Mientras que la citogenética te habla de cromosomas, la genética simplemente te habla de genes. Por ejemplo, si te dicen, la anemia falciforme es una enfermedad de herencia autosómica recesiva y ocurre por una mutación en un gen. Eso lo estudiaría la genética, porque te están hablando de un gen. Sin embargo, te dicen, escucha, el síndrome de Down ocurre porque hay una trisomía en el cromosoma 21. ¿Te has dado cuenta? Trisomía, cromosoma 21. Si habla de cromosomas, eso ya es citogenética. La taxonomía estudia la clasificación y aparte pone el nombre científico de los seres vivos. La ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente. La biogeografía estudia por qué es que los seres vivos se distribuyen de tal o de otra forma en la Tierra. Te lo explico de esta manera. Por ejemplo, ¿quién estudia por qué hay osos polares solamente en la Antártida? La respuesta, la biogeografía. Y también te explica, por ejemplo, por qué no hay cocodrilos en la Antártida o por qué solamente encontramos los marsupiales en Australia y no en ningún otro lugar. Eso es el objeto de estudio de la biogeografía. La evolución estudia todos los cambios en las poblaciones que han dado origen a todas las especies. Sí, todas las especies han aparecido por evolución, incluyendo la especie humana. Pero este proceso no es rápido, es un proceso lento y que ha tomado varias generaciones en ocurrir. La biología también se puede dividir por el ser estudiado en microbiología, ficología, botánica y zoología. La microbiología estudia todos los microorganismos. Cuando digo microorganismo tienes que entender que son todos los microbios, que pueden ser algunos vivos y otros no vivos. Ejemplo de microorganismo no vivo son los virus y son estudiados por la virología. En cambio, microorganismos con vida y procariotes son estudiados por la bacteriología, porque estamos hablando de las bacterias. Hay también microorganismos que son eucariotas, como por ejemplo los protozoarios, y ellos van a ser estudiados por la protozoología. Y en el caso de los hongos, teniendo en cuenta que hay algunos, o bueno, varios que son microscópicos, ellos van a ser estudiados por la micología. Entonces, la virología, la bacteriología, la protozoología y la micología, todo va a ser estudiado, o mejor dicho, todo está englobado dentro de la microbiología. En el caso de las algas van a ser estudiadas por la ficología. Las plantas son estudiadas por la botánica y dentro de la botánica hay un montón de ramas, como por ejemplo la briología, que estudia las briófitas, la teridología, que estudia las teridofitas. Si te queda la duda, las briófitas son los musgos y las teridofitas son los helechos. Y también vamos a tener a la palimnología. La palimnología va a ser el estudio del polen. Y finalmente tenemos a la zoología. La zoología es el estudio de los animales. Y dentro de la zoología hay varias ramas, como por ejemplo tenemos la helmintología, que estudia los gusanos. Tenemos la entomología, que estudia los insectos, aracnología, que estudia los arácnidos. Tenemos también la carcinología, que estudia los crustáceos. También tenemos la ictiología, que estudia los peces. También tenemos a la anfibología o batracología, que estudia los anfibios. También podríamos decir que tenemos a la herpetología, que estudia los reptiles, ornitología, que estudia a las aves, y la mastozoología, que estudia los mamíferos. Y no olvidemos que la rama de la zoología que estudia el comportamiento es la etología. La ciencia estudia las diversas causas y los efectos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Para lograrlo, sigue un método de trabajo llamado el método científico. Este método es una serie de razonamientos y procedimientos debidamente ordenados para interpretar fenómenos biológicos. Ahora, tú tienes que darte cuenta que el método científico tiene básicamente 4 pasos: la observación,
la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. En la observación se percibe el fenómeno. La observación tiene que ser libre de todo prejuicio. Es decir, tu opinión personal no importa. Simplemente tienes que describir lo que estás viendo. Si tú haces una observación llena de prejuicios, entonces diremos que esta observación es viciada. O también podemos decir que es sesgada. Una vez que hemos hecho la observación, viene la hipótesis. La hipótesis es una explicación posible del fenómeno que estamos observando. Por lo tanto, no es definitiva, sino es tentativa. No olvides que es una afirmación que no está comprobada, sino está por comprobar. Además, también tiene valor predictivo, porque durante la experimentación se tiene que cumplir lo que la hipótesis predice. El hecho que una hipótesis es falsable quiere decir que podemos ponerlo a prueba. Si algo no se puede poner a prueba, entonces no hay hipótesis, es una especulación. Por ejemplo, te lo pongo de esta manera. Si yo digo que los dinosaurios fueron extinguidos porque los marcianos tenían la costumbre de cazar dinosaurios, tienes que poder ponerlo a prueba, si no, no es una hipótesis. ¿Cuál es el problema con lo que acabo de decir? Por ejemplo, primero tendrías que tú demostrar que los marcianos vinieron a la Tierra. Y segundo, que su hobby es cazar dinosaurios. Como te has dado cuenta, no puedes ni probar ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, eso no es una hipótesis, eso es una especulación. En cambio, si yo digo, los dinosaurios se extinguieron porque un meteorito impactó contra la Tierra e hizo una explosión tan fuerte que levantó tanto polvo que hubo un invierno nuclear, yo tengo que poder demostrarlo y eso se puede demostrar. En la experimentación se pone a prueba la hipótesis. La experimentación sirve para probar si una hipótesis es verdadera o es falsa. Y para esto yo tengo que repetir el fenómeno de manera controlada en un experimento. Generalmente los experimentos tienen dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. El grupo control y experimental tienen que ser homogéneos, es decir, tienen que tener factores que son idénticos entre ellos. Como por ejemplo, los grupos tienen que tener individuos con la misma edad, el mismo sexo, quizás la misma etnia, la misma alimentación, etc. Una serie de factores de acuerdo a lo que tú estés estudiando. Y el factor variable es lo que yo estoy estudiando. En el caso de las vacunas, por ejemplo, el efecto de las vacunas. Al grupo control no le voy a poner vacuna, sino el famoso placebo. Y al grupo experimental sí le doy la vacuna. Recordemos que nosotros tenemos que usar un placebo debido a que en humanos existe la sugestión. Entonces, para que nadie sepa a quién se le pone vacuna y a quién no, tú le vas a poner la vacuna al experimental sin que yo sepa. Pero el grupo control tiene que recibir también una inyección. Nadie sabe lo que está recibiendo. Por eso este tipo de experimento se le llama ciego, porque ninguno de los individuos sabe lo que recibe. A ambos les inyectan, pero nadie sabe lo que es. A uno les inyectan placebo, al grupo control, y al grupo experimental la vacuna. Ahora, el médico que está inyectando tampoco sabe a quién inyecta qué cosa. Por eso también diremos que él también es ciego. Bien curioso el nombre, ¿no? Ahora, como los médicos son ciegos y los que reciben la vacuna o el placebo son ciegos, a este tipo de experimentos se le llama doble ciego. Todos los resultados que se obtienen van a ser posteriormente evaluados con matemática. Usualmente se utiliza la estadística y la probabilidad. A eso también se le puede llamar gabinete matemático. En base a los resultados se obtienen conclusiones. Las conclusiones pueden ser o empíricas o deductivas. Se llaman conclusiones empíricas cuando se obtienen de un experimento y se llaman conclusiones deductivas cuando se obtienen del razonamiento. En base a los resultados, la teoría o se acepta o se rechaza. Si se rechaza, volvemos al inicio, pero si se acepta, se convierte en una ley o en una teoría. Se dice ley cuando es una descripción de la realidad y teoría cuando es una descripción más explicación de la realidad. Te lo pongo de esta manera. Mendel sabía que al cruzar plantas altas con plantas bajas, todas salían altas. Él no sabía por qué. Por eso él tiene leyes. Él te describe lo que ocurre sin saber por qué ocurre. En cambio, una teoría te dice lo que pasa y sabe también por qué pasa.
Dicho de otra manera, una ley te explica el qué es lo que pasa, y una teoría, el qué, el cómo y el por qué. Obviamente una teoría es mucho más completa. Leyes y teorías ambas son refutables. Eso quiere decir que lo que es una ley ahora, en el futuro, conforme más experimentos se haga, puede ser que en algún momento sea refutable o se niegue. Y lo mismo con una teoría. Nada es fijo en la ciencia. Ejemplo de leyes que han sido refutadas, la ley del uso y desuso. Ejemplo de teorías que han sido refutadas, la teoría de la herencia y características adquiridas. Ahora vamos a ver las características de los seres vivos. Estas características nos permiten distinguir a un ser vivo de la materia inanimada. Las características de los seres vivos son la organización celular, el metabolismo, la reproducción, la adaptación, la irritabilidad, la homeostasis, el crecimiento, el movimiento y la organización específica. La naturaleza celular nos dice que todos los seres vivos están formados por células, y esto está demostrado en la famosa teoría celular. ¿Qué quiere decir esto? Que si encuentro algo que no tiene células, simplemente no es un ser vivo. Un ejemplo de esto son los virus. Los virus no son seres vivos porque no tienen células. Luego tenemos el metabolismo, que son las reacciones de intercambio de materia y energía con la finalidad de mantener la vida. Básicamente hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son las reacciones de síntesis, o dicho de otra manera, reacciones endergónicas. El catabolismo son las reacciones de degradación o también reacciones exergónicas. El anabolismo es endergónico porque absorbe energía. El catabolismo es exergónico porque libera energía. Ejemplo de anabolismo, la fotosíntesis. Ejemplo de catabolismo, la respiración celular. La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos. Los estímulos pueden provenir del ambiente externo y del ambiente interno. Tanto el ambiente externo como el ambiente interno están en constante cambio. Por lo tanto, los organismos tenemos que responder ajustando funciones en nuestro cuerpo para poder mantener nuestra vida en este ambiente cambiante. Ahora, estas respuestas no son al azar, sino son coordinadas. Aquí entra la coordinación. La coordinación puede ser o nerviosa, dicho de otra manera, eléctrica, o química, y si es química sería a través de hormonas en animales y fitohormonas en plantas. En el caso de las plantas tenemos, por ejemplo, los tropismos. Los tropismos son crecimientos en respuestas a estímulos. Este crecimiento va a ocurrir en el tallo y en la raíz. El crecimiento puede ser dirigido, es decir, en el caso del tallo, el tallo crece hacia la luz, dirigiéndose hacia la luz. Por lo tanto, el tallo tiene fototropismo positivo. En cambio, la raíz se hunde en la tierra, alejándose de la luz. Por lo tanto, la raíz va a tener fototropismo negativo. Las nastias son movimiento en respuestas a estímulos, como ocurre en las hojas y en las flores. Y no es dirigido. Dicho de otra manera, las nastias no se acercan ni se alejan, simplemente ocurren. Un buen ejemplo es la tigmonastia, que yo tengo una planta carnívora donde se posa una mosca y la hoja se cierra. Eso sería una tigmonastia. En el caso de las flores que se cierran cuando hay luz o cuando no hay luz, eso sería una fotonastia. Las taxias son movimientos de desplazamiento en respuestas a un estímulo y también son dirigidos, son positivos o son negativos. Y a diferencia de los anteriores, las taxias ocurren en animales y protozoarios. Por ejemplo, cuando yo prendo la luz, las polillas se acercan, las termitas se acercan. Eso es un fototaxia positivo. Cuando prendo la luz, las cucarachas corren. Eso es una fototaxia negativa. También tenemos la reproducción, que es la capacidad de producir nuevos seres de la misma especie. Porque cuando un individuo se reproduce, sus genes van a pasar a la siguiente generación. Y de esa manera se mantiene la estirpe, se mantiene el linaje genético y podríamos decir que la especie se perpetúa. También tenemos el crecimiento. El crecimiento ocurre tanto en seres unicelulares como en seres multicelulares. Los seres unicelulares, o en todo caso las células que están en G0, dicho de otra manera, células que no vuelven a dividirse como las células musculares o las neuronas, en ellos el crecimiento ocurre porque la velocidad del anabolismo es mayor que la velocidad del catabolismo. En estas células se crea más rápido de lo que se desintegra. Y en los seres multicelulares, ellos van a crecer no porque las células son más grandes, sino porque aumenta el número de células.
En este caso, para que el número de células aumente, tiene que ocurrir división celular o mitosis. La homeostasis consiste en mantener las condiciones internas constantes, es decir, mantener el equilibrio interno. Por ejemplo, yo tengo acá, esto es la concentración de glucosa en la sangre. Son 100 miligramos de glucosa por decilitro. Si esta cantidad de glucosa en la sangre aumenta, yo tengo una hormona que hace que baje, pero no baja hasta cero, sino hasta el equilibrio, que son 100 miligramos por decilitro. Si la concentración de glucosa baja, yo tengo otra hormona que hace que suba, pero no sube hasta el infinito, sino hasta el equilibrio, que son 100 miligramos por decilitro. Y esa otra hormona es el glucagón. Entonces en nuestro cuerpo vamos a tener sistemas encargados de regular el ambiente interno, que si una variable sube mucho, hacemos que baje. Y si esta variable baja mucho, va a haber un sistema que se encarga de subirlo. Otro ejemplo, la temperatura. Nuestra temperatura tiene que estar en 37 grados. Si sube mucho, van a haber mecanismos que hacen que baje esta temperatura. Y si baja mucho, van a haber mecanismos que harán subir la temperatura hasta el equilibrio. La adaptación es todo cambio estructural o funcional como respuesta a un estímulo que dura mucho tiempo. El ejemplo que siempre dan es una persona que va a la playa y su piel cambia de color, su piel se tosta, se broncea. El estímulo ha sido la radiación ultravioleta y la respuesta es producir mayor cantidad de melanina para protegerlo de esta radiación. Todos los seres vivos se mueven, absolutamente todos, pero hay varios tipos de movimiento. Por ejemplo, los animales tenemos movimiento de desplazamiento o locomoción. En las plantas hay movimientos, como por ejemplo las nastias, que son movimientos en respuestas a estímulos. Pero también hay que tener en cuenta que hay movimientos dentro de un organismo, como por ejemplo los movimientos peristálticos que ocurren durante la digestión. Y también hay que recordar que hay movimientos dentro de la célula, como la famosa ciclosis, que es el movimiento del citosol alrededor del núcleo. Y también tenemos la organización específica. Todos los seres vivos tienen niveles de complejidad. Es decir, tenemos un nivel químico, un nivel biológico y un nivel ecológico. Absolutamente todos los seres vivos cumplen con esto. Si algo no lo cumple, simplemente ya no es un ser vivo. Nuevamente aquí el ejemplo son los virus. Los seres vivos tienen niveles de organización. Básicamente son tres: el químico, el biológico y el ecológico. El nivel químico no tiene vida y está formado por los átomos. Primeramente, los átomos, recuerda, forman el nivel atómico. El nivel atómico encontramos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, etc. Todos los átomos que conocemos, los cuales se combinan y van a formar moléculas. Moléculas como el agua, la glucosa, las sales, el dióxido de carbono, etc. Esas moléculas que se han formado por combinación de átomos a la vez pueden volver a combinarse. Y cuando las moléculas se combinan forman macromoléculas. En este caso tenemos a los ácidos nucleicos. Ejemplo de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Ambos son polímeros, es decir, se forman de la combinación de otras moléculas, que son los nucleótidos. Mira, estos son los nucleótidos y cuando se combinan forman el ácido nucleico. ¿Lo viste? Nucleótidos se combinan, el ácido nucleico. O dicho de otra manera, para que me entiendas mejor, cada nucleótido es un monómero y al unirse forman un polímero. Las macromoléculas son polímeros. Ya te dije los ejemplos, el ADN y el ARN. También tenemos las proteínas. En el caso de las proteínas, date cuenta, se van a formar de varios aminoácidos. Cada monómero es un aminoácido y al unirse, el polímero, que es la proteína. Te cuento, los glúcidos, como la glucosa, también pueden formar polímeros. Mira, glucosa, todo glucosa, glucosa, todos acá son glucosas. Se juntan y forman un polímero. Ese polímero se va a llamar polisacárido. Polisacárido, espero que esté claro. Y el polisacárido que vendría a ser una macromolécula. Ahora, las macromoléculas se unen y van a formar agregados supramoleculares. El ejemplo más típico y más común y más sencillo de entender son los virus. Los virus son agregados supramoleculares porque se forman de la unión de varias macromoléculas. Por ejemplo, los virus son agregados supramoleculares nucleoproteicos porque están formados por ácidos nucleicos y también por proteínas.
También tenemos la membrana. Sí, las membranas plasmáticas, por ejemplo, están formadas por lípidos y proteínas, pero son agregados supramoleculares, igual que el nucleolo. El nucleolo también es un agregado supramolecular, porque está formado por ADN, ARN y proteínas. También tenemos los cromosomas, que también son agregados supramoleculares, porque están formados por ADN más proteínas. Y también los ribosomas, que están formados por ARN más proteínas. Ahora tenemos el nivel organular, y quiero que te des cuenta un detalle. Algunos me podrían decir, profe, ¿y yo cómo sé que es organular y no supramolecular si el ribosoma es una organela? Sencillo. Yo me doy cuenta que el ribosoma está en el nivel supramolecular y no en el organular por una razón. No tiene membrana. Cuando una organela citoplasmática tiene membrana, ya va a estar en el nivel organular. Ya no está en el nivel supramolecular. Mira, ¿el ribosoma tiene membrana? No, supramolecular. ¿El cromosoma tiene membrana? No, supramolecular. ¿El nucleolo tiene membrana? No, supramolecular. ¿Lo viste? En cambio, ¿el núcleo tiene membrana? Sí, por eso el núcleo está en el nivel organular. ¿La mitocondria tiene membrana? También, nivel organular. ¿El lisosoma está en el nivel organular? Sí, porque también tiene membrana. Te cuento, al nivel organular también se le puede llamar nivel subcelular. El primer nivel con vida es el nivel biológico, y acá vamos a encontrar justamente la célula. La combinación de estos orgánulos va a formar a las células. Recuerda, la célula es el primer nivel biológico y a la vez el primer nivel con vida. Ahora, hay varios tipos de células. Pueden ser células procariotas como las bacterias o eucariotas como las células animales y vegetales. Las células animales y vegetales se llaman eucariotas porque tienen núcleo y las bacterias se van a llamar procariotas porque no tienen núcleo. Un detalle adicional es que las bacterias están en el nivel celular y también en el nivel individual, debido a que una bacteria es un ser unicelular, es decir, está formado por una sola célula. Entonces recordemos, la bacteria es una célula procariota y a la vez es un individuo. En cambio, la célula animal y vegetal va a tener más niveles de organización debido a que ellos forman parte de seres multicelulares. En el caso de las células vegetales pueden formar las plantas, en el caso de las células animales, como el nombre lo dice, van a formar a los animales. El siguiente nivel va a ser el nivel tisular. Obviamente que aquí no entran las bacterias, porque las bacterias, recuerdan que de aquí saltan para acá. El nivel tisular se forma por la combinación de las células que van a formar tejidos organizados. En este caso tenemos acá la célula animal que va a formar tejidos animales y tenemos a las células vegetales que van a formar tejidos vegetales. Ejemplo de tejido vegetal, el colénquima, el esclerénquima, el floema, el xilema. Ejemplo de tejido animal, el tejido epitelial, el cartilaginoso, el muscular, el esquelético, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los tejidos se juntan y forman órganos. En el caso de una planta, los órganos son el tallo y la raíz. En el caso de un animal, un órgano, por ejemplo, puede ser el estómago, otro órgano podría ser el intestino, el hígado, etcétera. Los órganos se combinan y forman sistemas. Y ahí nomás quedan las plantas, porque las plantas tienen órganos, pero no tienen sistemas. ¿Estamos? Miren, tenemos acá sistemas. Sistema nervioso o el aparato digestivo. Antiguamente había una diferencia entre sistema y aparato. Antes. Ahora es lo mismo. Antes se decía que era sistema cuando era un conjunto de tejidos organizados y aparato cuando habían órganos diferenciados. Pero ahora da lo mismo. Ahora yo puedo decir sistema digestivo y da lo mismo, por si acaso. Y luego el conjunto de sistemas y todo forma al individuo. Recuerda que la bacteria era individuo y era célula a la vez. En cambio los otros ya eran más complejos. Por ejemplo, las plantas pasaban por todos los niveles, menos sistema. Los animales sí cumplen con todos los niveles. Acá encontramos también, por ejemplo, a las algas, a los hongos, etc. Todos ya van a ser individuos. Y ahora viene el siguiente nivel, que es el nivel ecológico.
El nivel ecológico es el nivel superior, en el cual ya no se toma en cuenta solamente un individuo, sino todo el planeta y a todas las relaciones que hay entre nosotros. El primer nivel va a ser el nivel poblacional. El nivel poblacional, como el nombre lo dice, está formado por las poblaciones. Y una población es un conjunto de individuos de la misma especie en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Acá el ejemplo que te doy es el conjunto de venados de las lomas de Lúcumo. Pero falta un detalle allí, porque te he dado la especie, venado, te he dado el lugar, las lomas de Lúcumo. Lo que me falta es el tiempo. Yo podría decirte el conjunto de venados de las lomas de Lúcumo del año 2015. También tenemos acá, ¿qué cosa? La comunidad. Ahora, hay que diferenciar. La comunidad en biología quiere decir conjunto de poblaciones de diferentes especies. Por ejemplo, yo al conjunto de venados anterior, a la población de venados, le puedo agregar la población de pastos, la población de bromelias e incluso podría poner la población de las bacterias de su intestino. Y todo eso formaría una comunidad. Ahora, el ecosistema, que es el nivel que sigue, está formado por dos partes. Una parte biótica y una parte abiótica. Una parte con vida y una parte sin vida. La parte biótica es la comunidad. La comunidad forma la parte con vida del ecosistema, pero a eso hay que agregarle la parte sin vida. A la parte sin vida también se le puede llamar factores abióticos, porque no tienen vida. Ahí entra el suelo, el agua, el aire, la luz, la temperatura, etc. Entonces un ecosistema tiene dos partes, con vida y sin vida. Y eso va a formar justamente el ecosistema de las lomas de Lúcumo, que es el ejemplo que te estoy dando. También tenemos aquí a la famosa biosfera. La biosfera son todas las zonas de la Tierra donde hay vida. Todas las zonas de suelo, agua, aire, donde hay vida. Y también tenemos a la ecósfera, que no es lo mismo. La biosfera es una idealización, es decir, la biosfera como tal no existe. Se le llama biosfera, pero la ecósfera sí. La ecósfera es ver a todo el planeta Tierra como un solo gran ecosistema. Te lo pongo de esta manera. Imagínate que cada ecosistema es una bolsa y el planeta Tierra es la bolsa más grande de todas, ¿viste? O sea, tengo una bolsa gigante con bolsas chiquitas adentro. Entonces, cada ecosistema son las bolsas chiquitas y el planeta Tierra es la bolsa gigante llamada ecósfera. Si el planeta Tierra es un solo gran ecosistema, entonces, ¿cómo se llamaría todo el suelo? Geósfera. Todo el aire, atmósfera, todo el agua, hidrosfera. Y todos los seres vivos, aquí podríamos llamarlo como biosfera. Los bioelementos son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Ahora, tienes que entender que se los llama así para diferenciarlos de todos los elementos químicos que están en la tabla periódica. Se clasifican de acuerdo a su abundancia, en primarios, secundarios y oligoelementos o traza. Ahora, quiero que tengas en cuenta también esto, que esta lista está basada en San Marcos, en los libros que dan para el examen de San Marcos, como el libro de la Pre. Si tú revisas otro tipo de libros, te vas a dar cuenta que la lista es completamente distinta. Acá tenemos a los bioelementos primarios, a los secundarios y a los oligoelementos. Los bioelementos primarios son los más abundantes, los secundarios son menos abundantes y los oligoelementos son escasos o prácticamente no se encuentran. Los bioelementos primarios también se van a llamar organógenos o macroelementos. Prácticamente el 99% o 99,3% de toda la masa de un ser vivo está formado por bioelementos primarios. Tienes que recordar que estos bioelementos se caracterizan porque forman enlaces covalentes. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Tienes que tener en cuenta que el carbono es el elemento más abundante, no en un ser vivo, sino en la materia orgánica. Aparte que el carbono va a formar el armazón de las moléculas orgánicas. El hidrógeno forma parte del agua y es el más abundante en un ser vivo. Este sí, porque está en proporción de 2 a 1. Hay 2 hidrógenos por cada carbono y hay 2 hidrógenos por cada oxígeno. Entonces mira bien este detalle. El carbono es el más abundante en la materia orgánica, pero el hidrógeno es más abundante en número o en proporción en un ser vivo. El oxígeno es importante, se necesita para la respiración celular. Recuerda que es el último aceptor de electrones en la respiración celular aeróbica. El nitrógeno es importante porque forma aminoácidos y también las bases nitrogenadas. No olvides que también podemos encontrar nitrógeno en la clorofila.
Los bioelementos secundarios son mucho menos abundantes. Hay por lo menos 0,7 en los seres vivos. Aquí encontramos al fósforo, al azufre, el potasio, sodio, calcio, magnesio, cloro y hierro. El fósforo forma parte de los fosfolípidos, el ADN y el ARN. Y esto es muy importante porque el fósforo forma parte de las ergomoléculas. Se llaman ergomoléculas a las moléculas que transportan energía, como el ATP y el GTP. El ATP es el adenosín trifosfato, que tiene 3 fósforos, va a transportar energía. Y el GTP es el guanosín trifosfato, que también va a transportar energía. Y tienes que recordar que el fósforo forma parte de los huesos en forma de fosfato de calcio. El azufre forma parte de aminoácidos azufrados, como por ejemplo la metionina y la cisteína. Y además el azufre es importante porque forma los puentes disulfuro que mantiene la estructura terciaria de las proteínas globulares. El potasio es el catión más abundante en el medio intracelular. Se le llama catión porque tiene carga positiva y decimos intracelular porque abunda mucho dentro de la célula. Aparte, el potasio participa en la conducción del impulso nervioso a lo largo del axón. Y también tienes que recordar que el potasio participa en la apertura de los estomas. Si no recuerdas, los estomas son esas boquitas que están en las hojas a partir de donde las plantas realizan su intercambio de gases. El sodio es el catión más abundante en el medio extracelular. Ya sabes que es catión porque tiene carga positiva y extracelular se refiere a fuera de la célula. Aparte, el sodio también participa en la conducción del impulso nervioso a lo largo del axón. El calcio es muy importante. Forma huesos y dientes. Participa también en la contracción muscular, también en la coagulación sanguínea, y el calcio también participa regulando la permeabilidad de la membrana. El magnesio es un activador de enzimas y aparte el magnesio forma parte de la clorofila. Recuerda que las enzimas son proteínas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. El cloro forma parte del ácido clorhídrico del jugo gástrico. Regula el balance hídrico y ese es un detalle que no tienes que olvidar, que el cloro es importante para que ocurra la fotosíntesis. El hierro es muy importante, forma parte de la hemoglobina, que es el pigmento respiratorio, es decir, el pigmento porque le da color a la sangre y además porque transporta gases. Sí, y recuerda que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. La mioglobina también sirve para almacenar gases y también tiene hierro. La mioglobina la encontramos en los músculos y el hierro también se encuentra en los citocromos. Los citocromos son proteínas que están en la cadena transportadora de electrones, tanto de la mitocondria como del cloroplasto. Y finalmente tenemos a los oligoelementos. Los oligoelementos se encuentran en muy pequeñas cantidades y como te has dado cuenta son varios de ellos. Yo te puedo asegurar que si falta uno de ellos, es muy probable que el individuo tenga alguna enfermedad. Por ejemplo, el cobre se encuentra en la hemocianina de la hemolinfa de artrópodos. Para que entiendas, el hierro está en la hemoglobina de la sangre de los vertebrados. En cambio, el cobre se encuentra en la hemocianina de la hemolinfa de los artrópodos. ¿Lo viste? Entonces, el líquido que circula por nuestro cuerpo se llama sangre porque somos vertebrados. En el caso de los artrópodos, el líquido que circula por el cuerpo se va a llamar hemolinfa. En nuestro caso, la sangre tiene hemoglobina. En el caso de los artrópodos, su hemolinfa tiene hemocianina. El flúor le da dureza al esmalte de los dientes. Precisamente por eso las pastas dentales tienen flúor. El boro es necesario para el crecimiento de las plantas. El manganeso actúa como activador de enzimas. Nuevamente, recuerda que las enzimas son proteínas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas y además que el manganeso participa en la fotólisis del agua. Para los que no lo recuerdan, la fotólisis del agua es la reacción de la fotosíntesis en la cual el agua se rompe. El litio es importante porque regula el balance de los neurotransmisores y de esa manera mantiene el estado anímico. El zinc también es un activador de enzimas, forma parte de la insulina
y también participa en el metabolismo de ácidos grasos y es muy necesario para elevar las defensas. Dicho de otra manera, mejorar el sistema inmunitario. El molibdeno actúa como activador de enzimas, protege el esmalte de los dientes, o sea, previene la caries. Y las plantas lo necesitan también para fijar el nitrógeno. Y el cromo es muy importante porque se ha descubierto que participa en el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, si a una persona le falta cromo, podríamos decir que puede sufrir de diabetes. Cuando los bioelementos se combinan, van a formar biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser inorgánicas o también pueden ser orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas se caracterizan porque no presentan enlaces carbono-carbono, o dicho de otra manera, no tienen carbonos enlazados. En cambio, las biomoléculas orgánicas sí presentan enlaces carbono-carbono, o dicho de otra manera, sí tienen carbonos enlazados. También tienes que recordar que a las biomoléculas inorgánicas y a las biomoléculas orgánicas también se les llama principios inmediatos. Por lo tanto, las biomoléculas inorgánicas serían principios inmediatos inorgánicos y las biomoléculas orgánicas serían principios inmediatos orgánicos. La principal biomolécula inorgánica o principio inmediato inorgánico es el agua. El agua es importante. Es el compuesto más abundante en las células y es más abundante también en los adultos. Pero quiero que te des cuenta un detalle. El embrión tiene 95% de agua, mientras que el adulto solamente el 60%. ¿Qué quiere decir? Que conforme avanza nuestra edad, la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo disminuye. El agua, básicamente, es una molécula binaria. Se va a llamar así porque tiene dos elementos, un oxígeno y dos hidrógenos. Es asimétrica. Vamos a decir eso porque se reparten de manera desigual los electrones. El oxígeno presenta mayor electronegatividad, por lo tanto el oxígeno jala con más fuerza los electrones. En cambio los hidrógenos tienen menor electronegatividad, jalan con menos fuerza los electrones. Como el oxígeno jala con más fuerza los electrones, va a tener una nube electrónica mucho más grande y su carga va a ser por eso negativa. Mientras que los hidrógenos tienen una nube electrónica más chiquita y por lo tanto su carga va a ser positiva. Justamente como tengo esta disparidad de cargas, yo voy a decir que el agua es una molécula bipolar debido a que tiene unas cargas negativas y también tiene cargas positivas. Además, el agua es una molécula angular, porque si yo mido el ángulo que forman los dos átomos de hidrógeno es 104,5 grados. Y si yo dibujo una figura geométrica, viendo todas sus puntas, todos sus extremos, formo un tetraedro irregular. El enlace que une el oxígeno con el hidrógeno es el enlace covalente polar, nuevamente debido a la diferencia de electronegatividades. No debes confundir el enlace covalente polar con los puentes de hidrógeno. Mira la diferencia. El enlace covalente polar une al oxígeno y al hidrógeno dentro de una misma molécula. En cambio, entre dos moléculas de agua, lo que ocurre es el puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son atracciones electrostáticas débiles. Mira, ocurre entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra molécula. Porque recuerda que el hidrógeno va a tener la carga positiva y el oxígeno la carga negativa. Y tú sabes que las cargas opuestas se atraen. Lo positivo es atraído por lo negativo. Por lo tanto, vamos a tener acá estas fuerzas de atracción electrostática. El agua es importante porque cumple diversas funciones. Por ejemplo, es solvente universal. Prácticamente todas las moléculas orgánicas van a disolverse en agua. Ahora, se le llama solvente universal, pero en realidad no lo es. En realidad es un solvente polar, porque hay compuestos que no se van a poder disolver en el agua debido a que son apolares. Por ejemplo, tenemos el aceite. El aceite no se disuelve en agua porque es apolar. En cambio, otros compuestos como el azúcar, las sales, sí se pueden disolver porque son compuestos polares. El agua, justamente por esta propiedad, también puede transportar sustancias. También va a ser el soporte de reacciones químicas. Prácticamente todas las reacciones químicas ocurren en medio acuoso. Esta quizás sea la función más conocida de todas, que el agua es un regulador térmico.
Recuerda bien que el agua tiene alto calor específico. Esto quiere decir que el agua absorbe mucho calor elevando poco su temperatura. Por eso nosotros, los seres vivos, tenemos bastante cantidad de agua dentro de nuestro cuerpo para absorber o amortiguar los cambios de temperatura. Incluso nosotros los mamíferos, cuando tenemos mucho calor, sudamos. De esta manera, el sudor pasa por nuestro cuerpo y absorbe el exceso de calor. Además, el agua también regula el clima, debido a que las ciudades que están cerca a la costa van a recibir durante la noche todo el calor que el agua ha absorbido durante el día. El agua es importante porque sirve como medio de difusión para el intercambio de gases. Por ejemplo, este intercambio de gases puede ocurrir en la piel de los anfibios o puede ocurrir también en los alvéolos pulmonares. También el agua amortigua a las articulaciones. Dicho de otra manera, el agua amortigua los golpes. Por eso los órganos más importantes están cubiertos de agua. En el caso de las rodillas tenemos el líquido sinovial, en el caso del cerebro tenemos el líquido cefalorraquídeo y en el caso de la bendición tenemos el líquido amniótico. Y el agua sirve también como medio para disolver nuestros desechos, como la urea, el amoníaco y en menor medida el ácido úrico. Cuando me hablan de agua, lo primero que viene a mi mente es el famoso potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno es muy importante porque nos indica la acidez o la basicidad o alcalinidad de una sustancia. A veces me preguntan, profe, ¿el pH es un líquido, es un gas? ¿Qué cosa es? Ninguno de esos. El pH es solamente una medida. Por lo tanto, yo puedo tomarle pH a un gas, a un líquido o también a un sólido. El pH se calcula así. Es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Todos los resultados que yo obtengo de esta fórmula se pueden poner en una escala. Esa es la famosa escala del pH. Por cuestiones prácticas, a esta escala yo prefiero representarla de otra manera, como si fuera un gráfico, para que de manera visual te des cuenta un detalle. 7 es el pH quizás más importante, porque es el famoso pH neutro. Y entre 1 y 7, yo te voy a decir que esa sustancia es ácida. Y entre 7 y 14, yo te voy a decir que esa sustancia es básica. Y te vas a dar cuenta de este otro detalle. En las abscisas te estoy poniendo yo el pH. Este es el pH. Y en las ordenadas yo te voy a poner la concentración de iones hidrógeno. ¿Ahí lo ves? Si yo trazo una recta me doy cuenta que es inversamente proporcional. Es decir, que conforme aumenta el pH, la concentración de iones hidrógeno disminuye. ¿Lo viste? Por eso, si el pH sube, la concentración baja. Y si el pH baja, la concentración sube. Ese detalle es muy importante porque por eso, cuando una sustancia tiene pH 1, tiene una alta concentración de iones hidrógeno. Pero si tiene pH 14, date cuenta que la concentración es totalmente baja. Ahora ya entiendes. Ahora, 7 vamos a decir que es el pH neutro. Y ese es el pH del agua. Ahora, ¿todo nuestro cuerpo tiene un solo pH? No. Hay varios tipos de pH, o mejor dicho, varias medidas de pH. Es más, cada órgano tiene su propio pH, ¿sí? Y ese pH no tiene que alterarse. Si se altera, lo que ocurre son enfermedades. Por ejemplo, el estómago tiene un pH ácido, y ese pH ácido es importante y es necesario para la digestión de las proteínas y también es necesario para así evitar las infecciones, debido a que este ácido va a matar a la mayoría de las bacterias. La vagina también tiene pH ácido para evitar las infecciones. ¿Te das cuenta? Cada órgano tiene un pH diferente. Los búferes o tampones son sustancias que van a amortiguar los cambios de pH. Si bien es cierto que nuestro cuerpo trata de regular el pH, van a haber agentes externos e internos que van a tratar de alterarlo todo el tiempo. Esa es la función de los búferes, evitar o amortiguar, dicho de otra manera, suavizar este cambio. Hay varios tipos de búferes. Por ejemplo, tenemos el famoso búfer fosfato.
El buffer fosfato es muy importante porque es el principal buffer intracelular. También tenemos al buffer bicarbonato. El buffer bicarbonato es el principal buffer extracelular. Y también tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina, recuerda, es el principal buffer de la sangre. Así como nosotros tenemos el potencial de iones hidrógeno, también existe el potencial de iones hidroxilo, es decir, el pOH. Y el pH más el pOH, todo tiene que sumar siempre 14. El oxígeno molecular es producido en la fotosíntesis. Se produce por la fotólisis del agua, es decir, la ruptura del agua en la fase luminosa de la fotosíntesis. El oxígeno es importante porque es el último aceptor de electrones en la respiración celular aeróbica. Tienes que recordar que hay veces que no hay oxígeno presente. Entonces, algunos seres han evolucionado y van a realizar la fermentación. Por eso vamos a decir que la fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas. El ion superóxido y el peróxido de hidrógeno son muy dañinos y se producen como parte de nuestro metabolismo. Pueden dañar tanto el ADN como las membranas biológicas. Es por eso que nosotros tenemos enzimas que son capaces de destruir estas sustancias dañinas. Por otro lado, células de nuestro sistema inmunitario producen estas sustancias para matar a las bacterias. Además de esos principios inmediatos inorgánicos, también tenemos al CO2, o también llamado anhídrido carbónico. Es importante porque va a ser la fuente de carbono para los seres autótrofos. Un desbalance del anhídrido carbónico en la atmósfera produce el famoso efecto invernadero, que tiene como consecuencia el calentamiento global. Otros principios inmediatos inorgánicos son las sales, que son muy importantes porque van a regular también el balance hídrico. Podrían regular también la ósmosis y pueden formar estructuras como las conchas y los huesos. Ejemplo de esto sería el carbonato de calcio, que forma las conchas de los caracoles, las espículas de las esponjas, las púas de los erizos y el fosfato de calcio, que va a formar nuestros huesos. Ahora vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Recuerda que las biomoléculas orgánicas son 4: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Comenzamos con los glúcidos. Los glúcidos son compuestos ternarios. Se les va a llamar así porque presentan 3 elementos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, recuerda que la quitina tiene estos 3 más nitrógeno. ¿Qué más hay que recordar? Que los glúcidos también se los llama carbohidratos. Otros los llaman hidratos de carbono y otros los llaman azúcares. Azúcares. De todos los nombres, azúcar es el menos exacto. ¿Por qué? Porque si tú dices azúcar, suena a algo dulce y no todos los glúcidos son dulces. ¿Qué más hay que recordar? Que son los compuestos más abundantes en la naturaleza. Sí, tú dirás, profe, ¿pero por qué? Porque en la naturaleza lo que más abundan son las plantas. Y las plantas tienen almidón y celulosa, que son 2 tipos de glúcidos. ¿Cuál es la importancia? Que los glúcidos van a ser fuente de energía. Ya genios, la glucosa es la fuente de energía. Por 1 gramo de glucosa tú vas a obtener 4 kilocalorías. Sencillísimo. Ahora recuerda que la kilocaloría es una forma de medir la cantidad de energía que hay en los alimentos. Luego viene la reserva de energía. Tú dirás, profe, ¿cómo es eso? Fácil, date cuenta. Básicamente hay 2. El almidón y el glucógeno. El almidón es reserva de energía a corto plazo en algas y plantas. ¿En qué parte de la planta se almacena el almidón? En tallos y raíces. Un ejemplo de un tallo con toneladas, muchísimo almidón, ¿cuál es? La papa. Otro que tiene mucho almidón sería el camote o la yuca. ¿Te has dado cuenta? El almidón se almacena en tallos y en raíces. Y luego tenemos aquí al famoso glucógeno. El glucógeno es reserva de energía en bacterias, protozoos, hongos y animales. En los animales, recuerda, se almacena en el hígado y en el músculo. Luego tenemos la función estructural. El nombre lo dice, estructural, porque va a formar estructuras. O si quieres, va a formar masones.
Tenemos a la celulosa, el mejor ejemplo. La celulosa que va a formar la pared celular en vegetales. La celulosa, pared en vegetales. Luego tenemos la famosa quitina. La quitina forma la pared en hongos y el exoesqueleto de artrópodos. Para los que no saben, artrópodos se les dice a los animales con patitas articuladas. Profe, yo nunca he visto un animal así. Sí, los has visto, todo el tiempo los ves, están por todos lados. Recuerda, los artrópodos tienen patas articuladas. ¿Ya, genios? ¿Y qué más había que recordar? Que su cuerpo está segmentado y presenta exoesqueleto. Entonces, ya lo sacaste, ya sabes quiénes son. Muy bien, los artrópodos, espérate un ratito, vamos a corregir esto. Los artrópodos son los insectos. Ah, profe, ¿verdad? Los arácnidos y los crustáceos. Si tú has cogido un cangrejo, te has dado cuenta que tiene como una armadura. Esa armadura es el exoesqueleto y está formado de quitina. Y también el famoso peptidoglucano que forma la pared de la bacteria. Puedo agregarle uno más. Por ejemplo, la ribosa. La ribosa forma el armazón del ARN. Ahora, genios, no olvides esta diferencia. El almidón y el glucógeno nosotros podemos utilizarlo como alimento. Sí, por ejemplo, si tú comes el hígado de un animal, estás comiendo glucógeno. Si comes una papa, estás comiendo almidón. El punto es esto, es que estos dos son alimento debido a que podemos digerirlos. En cambio, la celulosa no la podemos digerir. Podemos comerlo, pero no lo digerimos. Profe, ¿cómo lo vamos a comer? Fácil. Cada vez que tú comes una planta, ya sea una lechuga, un tomate o comes una fruta como el plátano, estás comiendo las células de esa fruta, las células de esa planta. ¿Queda? Y al comerse sus células, estás comiendo las células de sus paredes celulares. Profe, entonces no lo como porque no sirve. No seas así. La celulosa forma la famosa fibra vegetal. Y la fibra vegetal es importante porque corrige el estreñimiento. Ahora mira, ¿cuál es la estructura de los glúcidos? Básicamente son aldehídos o cetonas polihidroxiladas. Así como está, no suena a nada, ¿sí o no? Sí, pero ahorita te voy a explicar. Para empezar, esto que está aquí, mira. Esto que está acá, ¿cómo se va a llamar? Aldehído. ¿Ya, genios? Esto que está acá se va a llamar aldehído. Acuérdate que aldehído es CHO. Muy bien. Y esto que está acá, mira. Eso se va a llamar cetona. Entonces, mira, yo tengo aldehído y tengo cetona. ¿Qué me dice la descripción? Que son aldehídos o cetonas polihidroxiladas, ante lo cual viene la pregunta. ¿Qué significa eso de polihidroxilado? Que tienen varios grupos OH. Polihidroxilados porque tienen varios grupos OH o varios grupos hidroxilo. Ahora mira, esto de acá, por el grupo funcional, porque tiene aldehído, se va a llamar aldosa. Y esto, porque tiene cetona, se va a llamar cetosa. Un detalle más, no es la única manera de nombrarlos ni clasificarlos. Yo también puedo nombrarlos por el número de carbonos. ¿Lo ves? Yo también puedo nombrarlos por el número de carbonos. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo viste? Muy bien. Como tiene 6 carbonos, yo lo puedo llamar hexosa. Muy bien, hexosa, porque tiene 6 carbonos. Acá también mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos carbonos tiene? 6. 6 carbonos, eso se le va a llamar hexosa. Sencillísimo, ¿sí? Extremadamente sencillo. Entonces, te cuento. El que está aquí, bueno, ya el nombre ya está, se llama glucosa. Fácil, ¿sí o no? A la glucosa también se le va a llamar dextrosa. El que está a la derecha, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar fructosa. ¿Y su otro nombre cuál es? Levulosa. Muy bien. Glucosa dextrosa, fructosa, levulosa. Vamos. Por la función, la glucosa es un aldehído polihidroxilado. La fructosa es una cetona polihidroxilada. Ah, te cuento.
La fórmula de ambos cuales C6H12O6. Sí, tienen la misma fórmula, pero mira, se representan de manera diferente. Misma fórmula global, pero diferente fórmula estructural, a eso se los llama isómeros. La glucosa y la fructosa son isómeros porque tienen la misma fórmula global, pero diferente fórmula estructural. Vamos, la glucosa es un aldehído, estamos polihidroxilado. El nombre correcto es aldosa. La fructosa es una cetona polihidroxilada. El nombre correcto es cetosa. Por el número de carbonos es una hexosa, por el número de carbonos también es una hexosa. Entonces voy a poner acá el nombre combinado. La glucosa es una aldohexosa. Y la fructosa es una cetohexosa. ¿Qué hay que recordar de ambos? Fácil, que la glucosa es la principal fuente de energía y la fructosa es el azúcar de las frutas. Y es el azúcar más dulce que hay. Sencillísimo. Ahora, que si eres observador, eres observadora, te vas a dar cuenta de un detalle muy importante. Que los glúcidos pueden representarse de dos maneras. El de acá arriba, que es la representación lineal, y el de abajo, que es la representación cíclica, porque forma un anillo. Repito, se pueden representar de manera lineal y de manera cíclica, porque tiene un anillo. Vamos, esto que está acá es la representación cíclica. Lógicamente no he puesto todos los OHs porque lo he puesto de manera sencilla, lo he simplificado. Vamos a contar los carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contemos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te has dado cuenta de un detalle? Ya te he dicho, no he puesto todos los OHs. He puesto solamente el más importante en este momento. ¿Pero te has dado cuenta o no? En el primer carbono, en el carbono 1, el OH está hacia abajo. Y en el otro, en el carbono 1, el OH está hacia arriba. Recuerda bien esto. Cuando en el carbono 1 el OH está hacia abajo, se va a llamar alfa. Si el OH está hacia arriba, ¿cómo se va a llamar? Beta. Entonces, en base a esto, vamos a ponerle nombre a los dos. El que está a la izquierda es la famosa alfa glucosa. ¿Por qué alfa? Porque en el carbono 1 el OH está hacia abajo. En base a lo que te he dicho, dime cuál sería el nombre del segundo. Vamos. En un directo te diría pon en la caja de comentarios, ¿no? Pero al menos me imagino estás respondiendo. Aquí sería beta glucosa. ¿Se acuerdan hace un momento que estábamos hablando de que se digiere o no se digiere? El almidón está formado por alfa glucosa, mientras que la celulosa está formado por beta glucosa. Otro detalle, la glucosa, te lo expliqué hace un momento, es una aldosa. Aldosa porque tiene aldehído. Por lo tanto, el carbono que yo voy a utilizar para llamarlo alfa o beta es el primero. Repito, la glucosa es una aldosa, ¿ya? Si es una aldosa, el carbono que yo tengo que observar para darme cuenta si es alfa o beta es el primero. Si primero tiene el OH hacia abajo, alfa, OH hacia arriba, beta. Profe, pero la fructosa es una cetosa, ¿o no tiene eso entonces? No, sí. Las cetosas hay que ver el carbono 2. Carbono 1, aldosa, carbono 2, cetosa. Y ahora te voy a explicar cómo es que se forma el enlace glucosídico. Este es un monosacárido y es otro monosacárido. A los monosacáridos también se les va a llamar azúcares simples. Recuerda, monosacáridos o azúcares simples. Ahora mira, este que está acá es un carbono. Cada punta recuerda que representa un carbono. Cada punta recuerda que representa un carbono. Este carbono que está acá, que esta punta, tiene un OH o un hidroxilo. En la otra punta de acá, este carbono tiene un OH u otro hidroxilo. Para que este monosacárido se una con este otro, el grupo hidroxilo de este carbono, de este monosacárido, tiene que reaccionar con el grupo hidroxilo de este carbono, de este otro monosacárido. Te lo pongo de esta manera. Otra vez, este hidroxilo de este carbono, de este monosacárido, tiene que reaccionar con el hidroxilo de este carbono, del otro monosacárido.
Ahora, pero para que se unan, todo lo que esté en azul tiene que irse. Dos hidrógenos y un oxígeno que forman agua. Es por eso que eso se le va a llamar reacción de condensación, porque forma agua. Ahora mira, acá arriba cómo están, están separados. Mira, sigue la flecha. ¿Qué te indica la flecha? Que se están uniendo. Lo que estaban acá separados, aquí abajo van a estar unidos. Sencillísimo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se han unido? El oxígeno que está en rojo se queda en medio y va a unir a los dos monosacáridos. Ahora, como tengo dos monosacáridos unidos, se va a llamar disacárido. Un disacárido se forma de la unión de dos monosacáridos. Pensando, vamos, lúcete. Y si fueran tres monosacáridos, ¿cómo se llamaría? Muy bien, trisacárido. Dos monosacáridos, disacárido. Tres, trisacárido. ¿Y cuatro cuánto sería? Vas a decir cuatrisacárido. ¿Por qué? 4 sería tetrasacárido. Ahora mira, esto que está acá, que lo que une este monosacárido con este otro, es el famoso enlace glucosídico. Ya viste cómo se forma. Pero seguramente habrás visto algunos números y esas cosas. Mira acá. Nuevamente, para ver si te acuerdas. ¿Cuál tenía que ver yo para darme cuenta si era alfa o beta? ¿El cuarto, sí o no? No, el primer carbono. En el primer carbono, si el OH estaba hacia abajo, era alfa. Y si era hacia arriba, beta. Pero recuerda, no todo, solo el primero. El 1 en las aldosas y el 2 en las cetosas. Como el OH estaba hacia abajo, al momento de formar el enlace, ¿cómo se va a llamar esto? Alfa. Es un enlace alfa. Porque acá en el carbono 1, el OH estaba hacia abajo. Seguimos. Alfa 1, 4. Profe, ¿por qué alfa 1, 4? La respuesta es sencilla. Cuenta conmigo. ¿Qué carbono era este? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al otro lado, ¿qué carbono es este? 1, 2, 3, 4. Creo que ya te diste cuenta o no te has dado cuenta aún. ¿Por qué se va a llamar alfa 1, 4? Porque el enlace se forma entre el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 del siguiente monosacárido. ¿Viste la idea? Alfa, porque en el primer carbono de aquí el OH está hacia abajo. ¿Estamos? Y 1, 4, porque el enlace está entre el carbono 1 de este monosacárido y el carbono 4 del otro monosacárido. Pregunta. Pensando, vamos a ver si me estás entendiendo. ¿Y por qué no tomo en cuenta el OH de este otro primer carbono? A ver, ensaya respuestas. ¿Por qué no tomo en cuenta el OH de este primer carbono? Porque este sí, este OH y este no. Vamos, intenta una respuesta. Ya, la respuesta es totalmente sencilla. Porque este carbono no forma parte del enlace. Este sí, pero este no. Vamos. Acá abajo mira cómo están unidos. Mira la flecha hacia arriba. ¿Qué me indica la flecha hacia arriba? Ruptura. Cuando se rompe se llama hidrólisis. Mira, se forma el enlace, condensación. Y cuando se rompe, hidrólisis. ¿Lo viste? Muy bien. ¿Y qué es lo que se forma en la condensación? Agua y el enlace. En este caso el enlace se va a llamar alfa 1, 4 glucosídico. ¿Cómo es que se clasifican los glúcidos? Se clasifican básicamente en tres grandes grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y eso ya veremos en la siguiente pizarra. Los monosacáridos también se conocen como azúcares simples. Hay que recordar que son dulces hidrosolubles. ¿Qué significa hidrosolubles? Que se disuelven en agua. Además son no hidrolizables. ¿Por qué son no hidrolizables? Porque no realizan hidrólisis. ¿Y por qué no realizan hidrólisis? La respuesta es sencilla. Porque no tienen enlace glucosídico. Te lo pongo de esta manera. Recuerda. La ruptura del enlace glucosídico se llamaba hidrólisis. La ruptura del enlace glucosídico se llama hidrólisis. Los monosacáridos no tienen enlace glucosídico, por lo tanto no hacen hidrólisis y por lo tanto son no hidrolizables. Ya, genios. Entonces, una pregunta que cae por su peso. ¿Cuál es? Si te dicen los glúceos tienen enlace glucosídico, verdadero.
¿Los glúcidos tienen ácido glucosídico? Verdadero. Todos los glúcidos tienen ácido glucosídico. Falso. ¿Cuáles son los que no tienen? Los monosacáridos. ¿Qué más? Son cristalizables. Tú has visto, forman cristales. Y la fórmula general es esta. CnH2nON. ¿Estamos? Pero yo lo puedo agrupar y de esta manera sale CnH2O todo a la N. ¿La has visto? El de la derecha me gusta más. ¿Por qué? Porque acá se nota claramente que son carbohidratos. Carbohidratos. O si quieres, hidratos de carbono. La N coge todos los valores entre 3 y 7. ¿Ya, genios? Muy bien. Entonces, en base a eso, los monosacáridos se pueden clasificar. ¿Por qué? Por el número de carbonos. Espero que esté claro. Los monosacáridos se pueden clasificar por el número de carbonos. ¿Ya, genios? Una vez más, por si te perdiste. La fórmula general de los monosacáridos es CnH2nON. O si quieres, CnH2O multiplicado por N. Y esto era chévere porque acá te dabas cuenta que era carbohidratos. N puede coger todos los valores entre 3 y 7. Espero que esté bien claro para todos ustedes. Ahora, recuerda bien esto. Los monosacáridos se clasifican ya sea por el número de carbonos o por el grupo funcional. Y espero que te des cuenta de esto. Por el número de carbonos, si tiene 3 carbonos es una triosa. Y si tiene el grupo aldehído es una aldosa. Si tiene el grupo cetona es una cetosa. Espero que lo recuerdes. Ahora, el que está aquí, yo puedo combinar los nombres y me sale. El que está acá es una aldotriosa, porque es aldosa de 3 carbonos. Y el que está acá es una cetotriosa, porque es una cetosa de 3 carbonos. Ahora mira, este que está acá es el gliceraldehído. Y el gliceraldehído es una aldotriosa. La cetosa que está acá es de la famosa dihidroxiacetona, o si quieres una cetotriosa. Vamos, genios, vamos. Luego viene este que está acá, que tiene 4 carbonos, espero que se note. 4 carbonos, es una tetrosa. El que está acá es una aldotetrosa y el que está acá es una cetotetrosa. ¡Truco! No está tan difícil. Yo tengo el nombre de la aldosa, ahí está la aldosa, ¿y qué le meto? El ul. Si le meto el ul, me sale el nombre de la cetosa. Eritrosa, el nombre es eritrulosa. Y lo mismo cumple para el que está abajo. Mira, el que está abajo es una pentosa. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos. ¿Estamos, genios? En este caso, ¿cuál es? La famosa ribosa. Esta es la ribosa. Es una aldopentosa. Aldopentosa. ¿Estamos, genios? Muy bien. Y el nombre de su cetosa es ribulosa. Ya sabe, le cojo el nombre del aldehído y le pongo el ul. Cojo el nombre de la aldosa y le meto el ul y sale la ribulosa. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Recordemos que la ribosa está presente en ¿dónde? En el ARN. La ribosa también forma parte del famoso ATP. ¿Estamos? Y la ribulosa forma parte de la fijación del carbono que ocurre en el ciclo de Calvin. Para los que no se acuerdan, el ciclo de Calvin es la fase oscura de la fotosíntesis. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Mira acá, 6 carbonos. Con 6 carbonos que tengo yo, la famosa ¿qué? Glucosa. Recuerda que la glucosa también se le va a llamar dextrosa. Glucosa dextrosa, glucosa dextrosa. Y al otro lado yo aquí tengo a la famosa fructosa. La fructosa también se llama lebulosa. ¿Estamos? La glucosa sería una aldohexosa. Aldohexosa. Y la fructosa es una cetohexosa. Cetohexosa. ¿Estamos? Muy bien. Recuerda que la fructosa es el azúcar más dulce que hay, está en las frutas y también en el semen, porque es la fuente de energía para los espermatozoides. La glucosa, recuerda, es la fuente de energía para todos los seres vivos y se forma en la fotosíntesis. La galactosa se obtiene de la digestión de la lactosa y eso vamos a ver después. Luego que vienen, genios, los famosos oligosacáridos. Los oligosacáridos se forman de la unión de 2 a 10 monosacáridos por medio de enlace glucosídico. Y el nombre lo dice, tienen enlace glucosídico. Recuerda lo que te dije hace un momento, los monosacáridos no tienen enlace glucosídico. Los monosacáridos no tienen enlace glucosídico. En cambio, los oligosacáridos sí tienen enlace glucosídico. Espero que lo recuerdes. ¿Estamos, genios? Muy bien. Por ejemplo, acá yo tengo una cadena corta de oligosacárido. Mira, si cojo 2 azúcares simples de este oligosacárido, estoy formando un disacárido. Si cojo 3 azúcares simples de todo este oligosacárido, formo un trisacárido.
Entonces, ¿qué es un oligosacárido? Es la unión de 2 a 10 monosacáridos. De 2 a 10 azúcares simples. Recuerda que azúcares simples es el otro nombre de los monosacáridos. ¿Y cómo están unidos los monosacáridos? Por medio de enlaces glucosídicos. Vamos, genios. De todos los oligosacáridos, los disacáridos son los más importantes. Y el nombre lo dice claramente. Se forman de la unión de 2 monosacáridos por medio de enlace glucosídico. Los disacáridos se forman de la unión de 2 monosacáridos por medio de enlace glucosídico. Primero que nada, son hidrosolubles. ¿Qué significa hidrosolubles? Que se disuelven en agua. Y espero que recuerdes este otro término. Hidrolizables. Porque son hidrolizables, recuerda la secuencia, son hidrolizables porque hacen hidrólisis. ¿Y por qué hacen hidrólisis? Porque tienen enlace glucosídico. Ahora mira su fórmula. Es ¿cuál? ¿Cuál es la fórmula? CnH2n-2, n-1. O si quieres CnH2O por n-1. El punto es esto. Si te has dado cuenta, estoy descontándole 2 hidrógenos y estoy descontándole un oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando se forma un monosacárido, se forma un enlace glucosídico. Y como recordarás de lo que ya te expliqué, la reacción que forma el enlace glucosídico se llama condensación, porque se forma agua y también el enlace. El agua que se forma quitándole 2 hidrógenos y un oxígeno a la molécula del disacárido. ¿Queda la idea? Entonces comparemos de manera rápida. Mira, esta es la fórmula de qué, de los monosacáridos. Mira, fórmula monosacáridos. Espero que lo notes, es CnH2nON. ¿Descuento agua? No. ¿Por qué no descuento 2 hidrógenos y un oxígeno? La respuesta es muy sencilla, porque los monosacáridos no tienen enlace glucosídico, por eso no son hidrolizables. Y mira acá ¿por qué sí descuento 2 hidrógenos y un oxígeno? Porque al momento de formar el enlace glucosídico se pierde una molécula de agua. Esto que está acá es importante. ¿Son qué cosa? Son los disacáridos más importantes. ¿Estamos, genios? De que hay más, pero estos son los que vienen en tu examen. Eso es lo que tú tienes que aprender sí o sí. Para empezar, los que vienen, ¿cuáles son? Maltosa, lactosa, sacarosa y quizás trealosa. ¿Estamos? La maltosa está formado por 2 glucosas. Recuerda que la maltosa se encuentra en la malta. ¿Qué cosa es la malta? La cebada germinada. Por lo tanto, la cebada germinada. Maltosa, glu glu. Estamos la cebada, glu glu. Por lo tanto, hijos míos, la maltosa está formada por glucosa más glucosa. Espero que no lo olvides. La lactosa está formada por galactosa más glucosa. Galactosa más glucosa. Y la sacarosa está formada por glucosa más fructosa. Glucosa más fructosa. Ahora recuerda que el otro nombre de la sacarosa es la sucrosa. Y la trealosa está formada por glucosa más glucosa. Recuerda que la trealosa se encuentra en la hemolinfa de artrópodos. Si eres observadora, te habrás dado cuenta de algo. Que la trealosa tiene la misma fórmula que la maltosa. La trealosa tiene la misma fórmula que la maltosa. Espero que te des cuenta de ese detalle. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre uno y el otro? Fácil, en los enlaces. La maltosa tiene enlace alfa 1,4 y la trealosa alfa 1,1. Ahora, para que entiendas mi arte rupestre. Hidrólisis, ¿qué significa? Ruptura. Condensación, unión. En este caso, ¿qué se va a romper en la hidrólisis? El enlace glucosídico. Mira cómo se lee en biología. ¿Ya? La maltosa se hidroliza en 2 glucosas. La lactosa se hidroliza en galactosa más glucosa. La sacarosa se hidroliza en glucosa más fructosa. ¿Estamos? Ahora te lo pongo en sencillo para que tú lo entiendas. La maltosa se rompe en glucosa más glucosa. La lactosa se rompe en galactosa más glucosa. La sacarosa se rompe en glucosa más fructosa. ¿Viste? Pero recuerda, en biología no decimos romper, decimos hidrolizar. Ahora, ¿cómo es? Cuando estos dos se unen, forman maltosa. Galactosa más glucosa se unen, forman lactosa. Glucosa más fructosa se unen, forman sacarosa. Glucosa más glucosa se unen, forman trealosa. Pero en biología no decimos unión, pero ya creo que quedó la idea, ¿no? ¿Qué cosa reemplaza la palabra unión? Condensación. La galactosa y glucosa se condensan y forman maltosa. La galactosa y glucosa se condensan, forman lactosa, etcétera, etcétera, etcétera. La maltosa se rompe, la maltosa se hidroliza.
Las dos glucosas se juntan, las dos glucosas se condensan y forman maltosa. Los polisacáridos, recuerda, como claramente dice, se forman de la unión de más de 10 monosacáridos. ¿Estamos, genios? Los polisacáridos se forman de la unión de más de 10 monosacáridos. Recuerda, de 2 a 10, eso es oligosacárido. Más de 10 y es polisacárido. Ahora, ¿cómo se unen? Por medio de enlace glucosídico. Entonces recuerda, si tienen enlace glucosídico, ¿cómo van a ser? Hidrolizables. Recuerda, son hidrolizables porque hacen hidrólisis. ¿Y por qué hacen hidrólisis? Porque tienen enlace glucosídico. ¿Qué más? Pueden ser, el nombre claramente lo dice, o son lineales o son ramificados. Y nunca te olvides este detalle, son los glúcidos más abundantes en la naturaleza. Sí, los polisacáridos son los que más abundan en la naturaleza. Estos son datos que a veces vienen, ¿sí o no? Tú sabes que en tu examen puede venir un famoso verdadero o falso o algo así, ¿no? Y te descuadra. Entonces no te olvides. Los polisacáridos son los más abundantes en la naturaleza. Aparte, recuerda, básicamente hay dos tipos de polisacáridos. Los que tienen enlace alfa, que son de reserva, y los estructurales que tienen enlace beta. Ya te hablé de eso. Los que tienen enlace alfa, recuerda, son digeribles. Podemos utilizarlo como alimento porque tenemos enzimas que pueden romper ese enlace. En cambio, los que tienen enlace beta, no. No, en nuestro caso al menos, no podemos utilizarlo como alimento. ¿Ya, genios? Porque ese enlace beta no podemos romperlo. Profe, ¿cómo se llama la enzima que lo rompe? Fácil, la enzima que rompe ese enlace se va a llamar alfa-amilasa o también llamada tialina. ¿Y dónde se encuentra eso? En la saliva. Esto que está acá ya lo conoces, es el cuadro que te vengo mostrando ya hace buen rato, ¿sí o no? De izquierda a derecha, ¿qué cosa es? Hidrólisis, y de derecha a izquierda, condensación. ¿Qué era hidrólisis? Ruptura. Es ruptura. Recuerda que los polisacáridos son hidrolizables porque rompen su enlace glucosídico, pero son no hidrosolubles. Recuerda, los polisacáridos son hidrolizables porque hacen hidrólisis, porque tienen enlace glucosídico, pero son no hidrosolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que no se disuelven en agua. La celulosa, recuerda, se rompe en glucosas. O dicho de otra manera, la celulosa se hidroliza y forma glucosa. La quitina, recuerda, cuando se hidroliza que forma N-acetilglucosamina. Ahora, ¿cómo vienen las preguntas en este caso, no? En esta parte, fácil. La glucosa es el monómero estructural de la celulosa. ¿Por qué? Polímero, monómero. Polímero, monómero. Todo parte. ¿Lo viste? Entonces la glucosa es el monómero estructural de la celulosa. Monómero, polímero, monómero, polímero. O al revés. La celulosa es un polímero de glucosa. ¿Lo viste? Vamos, ahora con el otro. Vamos a por la quitina. En el caso de la quitina es el polímero y el N-acetilglucosamina es el monómero. La N-acetilglucosamina es el monómero estructural de la quitina. O al revés, la quitina es un polímero de N-acetilglucosamina. Recuerda que la celulosa está en la pared de vegetales, la quitina en la pared de hongos y exoesqueleto de artrópodos. El almidón y el glucógeno son polisacáridos de reserva. Los anteriores, recuerdan, eran estructurales, por eso tenían enlace beta. En cambio, estos dos son de reserva y por eso tienen enlace alfa. Se lee igual. El almidón se hidroliza en glucosa, o al revés, la glucosa se condensa y forma almidón. ¿Estamos? Otra forma de leerlo, el almidón es un polímero de glucosa, o la glucosa es el monómero estructural del almidón. Son juegos de palabras que tú ya tienes que saber al revés y al derecho. Ya sabes, de izquierda a derecha, ruptura, hidrólisis, de derecha a izquierda, condensación, unión. Ahora recuerda, el almidón está en plantas y algas verdes. El glucógeno, ¿en dónde se encuentra? En animales, en protozoarios, en hongos y en bacterias. Estamos a un detalle, las cianobacterias. Cianobacterias tienen almidón. Ahora, ¿cuántos tipos de almidón hay? Dos. Hay dos tipos de almidón. ¿Cuáles son esos dos tipos? Amilosa y aminopectina. Eso te voy a mostrar en un momento. Recuerda también que al glucógeno se le va a llamar almidón animal, porque se parece justamente al almidón. ¿Pero a cuál de los dos tipos? Ahí te lo presento.
Esto que tú ves acá, genio, esto que tú ves acá, ¿qué cosa es? Son los dos tipos de almidón. Creo que está bien claro, bien definido, ¿no? El que está acá es la famosa amilosa, como es helicoidal. Y el que está a la derecha es la amilopectina, que es lineal ramificado. Helicoidal, lineal ramificado, helicoidal, lineal ramificado. Ahora mira este detalle. La amilosa está formada por varias glucosas. Cada bolita es una glucosa y entre las glucosas que enlace hay alfa-1,4. La amilopectina, date cuenta, es lineal ramificado y entre las glucosas está el enlace alfa-1,4. Ahora, en las ramas, y recuerda bien esto, solo en la base de la rama el enlace es alfa-1,6. El enlace es alfa-1,6 solo en la base de la rama. En cualquier otra parte, la rama tiene enlace alfa-1,4. ¿Estamos? Ahora recuerda, el glucógeno ¿a cuál se parece? A la amilopectina, pero mucho más ramificado. Ahora, genios, vamos a hablar de los lípidos. ¿Los lípidos qué cosas son? Son un grupo heterogéneo con características en común. ¿Qué quiere decir eso? Fácil, grupo heterogéneo quiere decir que todos los lípidos son diferentes, pero tienen características en común, que son ¿qué? Hidrofóbicos. ¿Qué significa hidrofóbicos? Que no se mezclan con el agua. Además son ternarios. ¿Qué quiere decir ternarios? Que solo tienen 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, los fosfolípidos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La importancia de los lípidos, ¿cuál es? Primero, que son reserva de energía. Profe, pero ¿y el almidón y el glucógeno? Ya, buena pregunta. El almidón y el glucógeno son reserva de energía, pero a corto plazo. En cambio, los triglicéridos son reserva de energía a largo plazo. Además que los triglicéridos te van a dar más energía, date cuenta. 1 gramo de azúcar, ¿te acuerdas? Te daba 4 calorías y 1 gramo de triglicéridos te van a dar 9 kilocalorías. Sencillísimo, ¿sí o no? Recuerda que los triglicéridos son reserva de energía a largo plazo y se almacenan en el tejido adiposo. Vamos, otra función, termoaislante. Justamente ese tejido adiposo tiene función termoaislante. Te lo pongo de otra manera, para que me entiendas. La grasita atrapa tu calor. Sí, la grasita atrapa tu calor. Dicho de otra manera. Mientras más grasita tienes, menos calor pierdes. Por eso, en invierno los gorditos están contentos porque no sienten mucho frío. No sienten mucho frío. Pero en verano, date cuenta, se sofocan. Mientras más grasa tienes, más calor atrapas y por lo tanto, más calor sientes. ¿La protección en qué consiste? Recuerda, casi todos nuestros órganos están cubiertos de una capa de grasa, justamente para evitar los golpes. Y estructural, ¿por qué? Porque los fosfolípidos, recuerda este nombre, los fosfolípidos, el colesterol en animales y el ergosterol en vegetales forman la membrana plasmática. Vamos, básicamente los lípidos están formados por un alcohol y un ácido graso. Te digo básicamente porque recuerda que no todos son iguales. Hay lípidos que no tienen alcoholes y hay lípidos que no tienen ácidos grasos. Ahora, el alcohol puede ser glicerol. Es más, glicerol es el alcohol más común, también llamado propanotriol. ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos, metano, etano y propano, y 3 grupos hidroxilo, propano, triol. Recuerda que cuando algo tiene el grupo hidroxilo se convierte en alcohol, por eso es propano, triol. ¿Y el otro alcohol cuál es? La famosa esfingosina. Aparte también que presenta los ácidos grasos. Espero que los veas, genios. Los famosos ácidos grasos. Los ácidos grasos, date cuenta, son compuestos, ¿qué cosa? Lineales. Son compuestos lineales. Son cadenas policarbonadas que tienen el extremo esto. El COOH se le llama grupo carboxilo. Al COOH se le llama grupo carboxilo. ¿Estamos, genios? Muy bien, los ácidos grasos tienen justamente esto, cadenas policarbonadas con un extremo carboxilo. Básicamente hay 2 tipos, los saturados y los insaturados. El nombre lo dice. Cuando son saturados, cuando date cuenta, solo tienen enlaces simples. Para los que no se ubican, cada puntito es un carbono y cada línea es un enlace. En cambio, los insaturados tienen al menos un enlace doble. Ahí lo tienes, al menos un enlace doble. Pero ¿por qué dice al menos? Porque obviamente pueden haber más. Ya, genios, pueden haber más. Un detalle que no debes olvidar, que los ácidos grasos saturados forman grasas sólidas a temperatura ambiental, como las mantequillas.
Y los ácidos grasos insaturados forman grasas líquidas como los aceites. ¿Estamos? Son líquidos a temperatura del ambiente. Y hay que ver esto, el famoso enlace éster. Te acordarás cuando vimos glúcidos, los glúcidos tenían enlace glucosídico. Ellos van a tener enlace éster. Esto que está acá es un ácido graso y va a reaccionar con un alcohol. Pero ¿cómo va a venir en tu examen? El grupo carboxilo del ácido graso, el grupo carboxilo del ácido graso reacciona con el grupo hidroxilo de un alcohol. Repito, el grupo carboxilo de un ácido graso reacciona con el grupo hidroxilo de un alcohol. Ahora, la reacción que forma el enlace, mira cómo se va a llamar condensación. La flechita hacia abajo me indica que se está formando el enlace y eso se va a llamar condensación. Cuando se forma el enlace, el ácido graso queda unido al alcohol por medio de esta estructura y a toda esa estructura se le llama enlace éster. ¿Lo viste? A toda esta estructura se le llama enlace éster. Ahora, como siempre, ¿por qué pinté esto de azul? Porque ya sabes que esto se va. Y cuando se va, forma agua. Cuando eso se va, forma agua. Por lo tanto, en la condensación se forma el enlace y se forma agua. Ahora, la flecha hacia arriba que me indica ruptura. Ruptura, queda la idea. Ruptura. Si se rompe, se va a llamar hidrólisis, porque se rompe el enlace y se rompe una molécula de agua. Los lípidos se clasifican en tres grandes grupos. ¿Cuáles son? Lípidos simples, complejos y derivados. Los lípidos simples son los glicéridos y también los éridos. Los complejos, los fosfolípidos y glucolípidos. Los derivados, esteroides, isoprenoides e eicosanoides. Los lípidos simples son neutros, saponificables, esterificables y tienen ácidos grasos. Estas características pueden parecer superfluas, pero son muy importantes porque no todos los lípidos son así. No todos los lípidos son así. ¿Estamos genios? Recuerda, son neutros porque no tienen carga eléctrica, por lo tanto todos son hidrofóbicos. Saponificables porque forman jabones, esterificables porque forman enlace éster y tienen ácidos grasos. El primer grupo de lípidos simples son los acilgliceroles. Hace un momento te dije glicéridos, y es correcto, pero también se pueden decir acilgliceroles. ¿Por qué, profe? Porque son ácidos grasos unidos a glicerol. Ácidos grasos unidos a glicerol. Acilglicerol. Acilglicerol. Si tienen un ácido graso se van a llamar monoglicérido. 2 ácidos grasos, diglicérido. 3, triglicérido. ¿Qué más tienes que recordar? Si es un monoglicérido, tiene un enlace éster. Es un diglicérido, 2 enlaces éster. Y un triglicérido, 3 enlaces éster. ¿Por qué son tan importantes ellos? Porque circulan por la sangre. Y además se acumulan en el tejido adiposo. A los éridos también se les llama ceras. Están formados por un ácido graso unido a un alcohol. Ácido graso unido a un alcohol. Este ácido graso se une al alcohol por medio de enlace éster. ¿Y cuáles son? La cutina. La cutina, recuerda, es importante porque se encuentra en la epidermis de las hojas. Vuelve impermeable a las hojas, es decir, evita que las hojas pierdan agua. La lanolina también vuelve impermeable, pero ¿a quién? A la lana. La lanolina vuelve impermeable a la lana. Luego viene el cerumen. El cerumen, recuerda, genios, se encuentra ¿en dónde? El cerumen se encuentra en el oído externo y también vuelve impermeable al oído. Como te has dado cuenta, las ceras en general tienen por función volver impermeables a las superficies. También tengo yo al palmitato hemiricilo, que es la cera de abejas, y el spermaceti, que es la cera de ballena. Ahora, hijo mío, por favor. Ahí dice, profe, spermaceti era esperma de ballena, ¿no? No, pues hijo, spermaceti, cera de ballena. Como bruma de marinero se le decía esperma de ballena, pero no lo es. Y también están los lípidos complejos. Los lípidos complejos se llaman así porque no están formados por una molécula, sino son varias moléculas. Además presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los lípidos complejos, recuerda, son polares. ¿Qué significa polares? Que tienen carga eléctrica. Si son polares, ya se mezclan con el agua.
Por lo tanto, se van a llamar anfipáticos porque tienen doble comportamiento. Un lado se mezcla y el otro no se mezcla con el agua. ¿Qué más hay que recordar? Son saponificables, eso significa que forman jabones. Son esterificables, eso significa que forman enlace éster y tienen ácidos grasos. El primer grupo de lípidos complejos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos presentan ácidos grasos, unidos a glicerol, unidos a un grupo fosfato y a un alcohol aminado. ¿Te has dado cuenta? Son bien complejos, tienen varias moléculas. Ahora, te dije alcohol aminado. ¿Estamos? El alcohol aminado, recuerda, tiene nitrógeno. Por eso también algunos lo van a llamar alcohol nitrogenado. Estamos, alcohol aminado porque tiene grupo amino, alcohol aminado porque tiene grupo amino y el grupo amino tiene nitrógeno. Ahora, todo esto que está acá, el glicerol, el grupo fosfato y el alcohol aminado forman la cabecita del fosfolípido. Como el fosfolípido es muy complicado de dibujar, se lo representa con el mostrito de la cabecita con dos colitas. La cabecita es hidrofílica, es decir, se mezcla con el agua. ¿Pero por qué es hidrofílica? Porque es polar. Como la cabecita es polar, es hidrofílica. ¿Y quién forma esto? El glicerol, el grupo fosfato y el alcohol aminado. Las colitas son hidrofóbicas. Las colitas son hidrofóbicas. Genios, son hidrofóbicas. ¿Estamos? Y las colitas representan a los ácidos grasos. Un lado polar, otro apolar. Polar, apolar. Se mezcla con el agua y no se mezcla con el agua. Hidrofílico, hidrofóbico. Como tiene doble comportamiento, se le va a llamar anfipático. Los lípidos derivados son importantes. Para empezar, ¿por qué se llaman derivados? Porque se forman a partir de otros lípidos. En lípidos derivados, recuerda, primero están los esteroides. El nombre lo dice, derivados. Profe, ¿pero qué quiere decir derivado? Ya te dije, que se forman a partir de otros. Los esteroides se forman a partir del colesterol. Todos los esteroides que presentan este grupo de anillos llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Recuerda, estos 4 anillos se van a llamar ciclopentano perhidrofenantreno. Ahora la pregunta es, profe, ¿y cuáles son los principales esteroides? Fácil, tetrápodo. Los principales esteroides son las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son testosterona en el varón, estrógenos y progesterona en la tetrapodita. Las hormonas de la corteza suprarrenal, aldosterona y cortisol. La vitamina D, también llamada colecalciferol. Ahora recuerda también que la falta de vitamina D produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. También recuerda que forman los famosos ácidos biliares. Los isoprenoides se llaman así porque se forman a partir del isopreno. Recuerda que derivado significa formado a partir. Ahora, el isopreno también forma el terpeno. Por eso también se le puede llamar a los isoprenoides terpenoides. Tenemos al retinol, que se llama también vitamina A, el tocoferol, que es la vitamina E, y la filloquinona, que es la vitamina K. ¿Por qué es importante la vitamina A? Recuerda, porque evita la ceguera nocturna. Aparte que la vitamina A también evita la xeroftalmia, que es el ojo seco. El tocoferol, recuerda, evita la esterilidad y también el envejecimiento. La filloquinona, recuerda, es la vitamina K y participa en la coagulación sanguínea. Por eso su carencia, su falta produce hemorragias. Los eicosanoides se llaman así porque se forman a partir del ácido araquidónico. Tienen 20 carbonos, por eso eico, 20. Las prostaglandinas son vasodilatadores. ¿Qué significa eso? Que aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos y participan en la contracción del músculo liso. Los tromboxanos son el famoso factor de agregación plaquetaria. ¿Estamos? Agregación quiere decir que hacen que las plaquetas se unan, como para formar un coágulo. Los leucotrienos participan en la inflamación. No te olvides, participan en la inflamación y también hacen que los capilares se vuelvan más permeables. Las proteínas son polímeros de aminoácidos, es decir, se forman de la unión de muchos aminoácidos. Unión de muchos aminoácidos. Las proteínas tienen muchas importancias. Sin embargo, la más importante es que son estructurales. La queratina forma uñas, cabello y piel. El colágeno forma músculos y cartílagos. La elastina forma ligamentos y también tendones. Hay más, recuerda, pero estas son las más importantes.
La estructura de las proteínas es que son compuestos cuaternarios. Presentan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El elemento nuevo es el nitrógeno. Sin embargo, algunos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo o azufre. O tienen uno o tienen el otro. Aunque hay algunos que tienen los dos. El azufre es importante, recuerda, porque el azufre va a formar los famosos puentes disulfuro. Ahora, un aminoácido está formado por un carbono central. A este carbono central se le va a llamar alfa, porque es el primer carbono. Y se une a cuatro cosas distintas. A un hidrógeno, a un grupo carboxilo, que se comporta como ácido porque dona protones. A un grupo amino, que se comporta como base porque acepta protones. Y también a un resto residuo radical. De todo el aminoácido, recuerda, lo que está arriba es igual en todos, pero se va a llamar parte constante. Y lo que está debajo es diferente, por eso a la R se va a llamar porción diferencial. Hay 20 tipos de aminoácidos y todos en que se diferencian en la R. O sea, si hay 20 tipos de aminoácidos, hay 20 tipos de R. De estos 20 tipos de aminoácidos, 10 son esenciales y 10 son no esenciales. Se les va a llamar esenciales porque, recuerda bien esto, esenciales porque tu cuerpo no los produce. Tienes que comerlos a diario. Y 10 no esenciales porque tu cuerpo sí los produce. Y por eso no tienes que comerlos. Pero recuerda, son 10 en el niño. En el adulto, recuerda esto, son 8 y 12. 8 y 12. Quiere decir que 2 esenciales dejan de ser esenciales para el adulto. ¿Cuáles son? La histidina y la arginina. Ahora, con respecto al enlace peptídico, tienes que recordar cómo se forma. Un aminoácido se va a unir con el otro aminoácido. ¿Pero de qué manera? El grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el grupo amino del otro aminoácido. El grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el amino del otro aminoácido. Ya genios, es el término. Pero en biología se dice de otra manera. El grupo carboxilo de un aminoácido se condensa con el grupo amino del otro aminoácido. Mira, la flecha hacia abajo me indica unión. ¿Cómo es eso? Aminoácido, aminoácido. Están separados, la flechita hacia abajo, unión. A esto se le va a llamar dipéptido. ¿Por qué dipéptido? Porque se forma la unión de 2 aminoácidos. Y el enlace que los une es el enlace peptídico. Date cuenta, lo que queda del carboxilo de un aminoácido con lo que queda del amino del otro aminoácido forma enlace peptídico. Profe, ¿por qué dice lo que queda? Porque recuerda, todo lo que está en azul se va en forma de agua. Ahora, acá mira cómo están unidos. Si yo voy hacia arriba, se separan. Eso cómo se llama hidrólisis. Formación del enlace, condensación, ruptura es hidrólisis. Un detalle que no debes olvidar. Si yo tengo 2 aminoácidos, formo un dipéptido. Si tengo 3, tripéptido. 4, tetrapéptido. Unos más, oligopéptido. Muchísimos más, polipéptido. Y más de 50, proteína. Un detalle que tampoco tienes que olvidar. Si yo tengo 2 aminoácidos, tengo un enlace. Si tuviera 3, 2 enlaces. 4, 3 enlaces. ¿Te has dado cuenta? Si yo tengo n aminoácidos, tengo n-1 enlaces. Recuerda lo que siempre te digo, las proteínas tienen muchas funciones, muchas, pero la más importante es que son estructurales. La alfa-queratina forma pelo, uñas y plumas, y el colágeno forma ligamentos, cartílagos, tendones. ¿Qué más, genios? ¿Qué más? Músculos. Todo eso va a formar el colágeno. En un animal, el colágeno es la proteína más abundante. También cumple la función de transporte. La hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre de los vertebrados y la hemocianina transporta el oxígeno en la hemolinfa de los artrópodos. Cuando hicimos cobre, ahí te expliqué de la hemocianina. También tenemos la función hormonal. Recuerda, una hormona es una sustancia química producida por una célula y que actúa sobre otra célula. La insulina, genios, recuerda lo que hace, disminuye el azúcar en la sangre. La hormona del crecimiento alarga los cartílagos, por eso creces.
Pero no son las únicas hormonas, también está la FSH y la LH. Tenemos también de proteína de reserva a la ovoalbúmina. La ovoalbúmina está en la clara del huevo y la vitelina, que está en la yema del huevo. La caseína está en la leche y también encontramos allí lactoalbúmina. Tenemos también a las proteínas de defensa, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos y los interferones. Recuerda que los interferones se producen cuando una célula está infectada por virus. Proteínas motoras, el nombre lo dice, produce movimiento. La dineína mueve las organelas y la miosina participa en la contracción muscular. De catalizadora tenemos a las enzimas. Se le va a llamar catalizadora porque aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Y también están los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros. Nuevamente la palabra polímero. Se forman de la unión de muchos monómeros. El ácido nucleico es el polímero y el nucleótido es el monómero. Polímero, monómero. Polímero, monómero. El ADN almacena y transmite la información genética y el ARN participa en la expresión de la información genética. Te lo pongo de esta manera. ¿Cómo es eso que transmite? Aquí está el óvulo de mamá y el espermatozoide de papá. ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? En el óvulo de mamá está el ADN de mamá. El espermatozoide de papá está el ADN de papá. ¿Y qué pasa? Chun, 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 chun. Se juntan. Y cuando se juntan, el huevo cigoto tiene ADN de mamá y ADN de papá. Y ahí el ADN está cumpliendo la función de transporte de la información genética. Profe, es por eso entonces que me parezco a mamá. Tienes toda la razón, porque tiene su ADN. Y también por eso te pareces a papá, porque también tiene su ADN. Ahora, pero el ADN solamente almacena. Para que esa información genética forme un ser, se necesita ¿de quién? Del ARN. El ARN. Ya genios. La estructura de ellos es que son moléculas pentanarias, porque tienen 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya genios. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahora, ¿qué más no debes olvidar? Que están formados por nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Un nucleótido tiene 3 partes: grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. Todo eso es el nucleótido. Ahora, el fósforo o el grupo fosfato, se une a la pentosa por medio del enlace fosfoéster. Fosfoéster, no confundir con fosfodiéster. Y la pentosa se une a la base nitrogenada con el enlace beta-N-glucosídico. Si yo solamente tomo en cuenta la pentosa y la base, a eso se le va a llamar nucleósido. Pentosa más base, nucleósido. Pero si tomo en cuenta todo, eso es nucleótido. Entonces un nucleótido tiene 3 partes: fósforo, azúcar pentosa y base nitrogenada. O puedo decir que el nucleótido está formado por un nucleósido unido a un grupo fosfato. El grupo fosfato es importante porque le va a dar el comportamiento ácido. Si alguien te pregunta ¿por qué el ADN y ARN son ácidos? La respuesta es sencilla: porque tienen grupo fosfato. Ahora, el azúcar pentosa se va a llamar pentosa no porque tenga forma de pentágono, sino porque tiene 5 carbonos. Y los números de carbonos se les pone una comita. A esa comita se le va a llamar prima. 1', 2', 3', 4', 5'. Excelente. Ahora, la diferencia entre uno y el otro está en el carbono 2'. Acá hay OH y al otro lado hay H. Pero algunos van a decir seguramente: profe, el hidrógeno reemplaza al hidroxilo. No, nadie reemplaza a nadie. Lo que pasa es que el de acá pierde oxígeno. El de acá pierde oxígeno. Por eso este se llama ribosa. Y como acá pierde oxígeno, desoxirribosa. La ribosa está en el ARN y la desoxirribosa está en el ADN. La ribosa también se encuentra en el ATP, en el NADH y el FADH. Profe, ¿pero qué es eso de NADH y FADH? No te preocupes, eso lo veremos más adelante. Y también tenemos las bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas. Las purinas tienen 2 anillos y las pirimidinas un solo anillo. A las purinas se les va a llamar bases mayores y a las pirimidinas bases menores.
Las purinas son adenina y guanina, recuerda, agua pura, agua pura. Y las pirimidinas son citosina, timina, uracilo. Pirimidina, citosina, timina y uracilo. Ahora mire este detalle. La adenina, la guanina y la citosina están en ADN y ARN. La timina, ADN y el uracilo, ARN. ¿Lo viste? Así es como funciona. AGC, adenina, guanina y citosina, ADN y ARN. La T, solo ADN, uracilo, ARN. Ahora, ¿qué más preguntan? ¿Cuál es la pirimidina que está presente en ADN y ARN? Citosina. ¿Cuál es la pirimidina que solo está en el ADN? Timina. ¿Cuál es la pirimidina que solo está en el ARN? Uracilo. Con respecto a la forma del ADN, nosotros sabemos eso gracias al modelo de doble hélice. El modelo de doble hélice fue propuesto por Watson y Crick. Pero recuerda este detalle, ellos no investigaron nada, simplemente se basaron en los trabajos de otros. El ADN es una molécula bicatenaria. ¿Por qué bicatenaria? Porque tiene dos cadenas. Mira el arte rupestre que está acá. Una cadena es de color roja y la otra es de color azul. ¿Lo ves? ¿Cuántas cadenas son? Dos y están girando una alrededor de la otra. Por eso doble hélice, aunque el término correcto en español es doble espiral. ¿Qué más tienes que recordar? Que las cadenas son antiparalelas. Mira, una va de 5 a 3, la roja, y la azul va de 3 a 5. ¿Te has dado cuenta? Mira, la roja de 5 a 3 y la azul de 3 a 5. Por eso decimos que son, ¿qué cosa? Antiparalelas. Espero que Z ya esté bien claro. ¿Y por qué son complementarias? Si en una hay citosina, en la otra hay guanina, si en una hay adenina, en la otra hay timina. Recuerda que entre C y G hay 3 puentes de hidrógeno y ahí T hay 2 puentes de hidrógeno. Yo sé que es así, profe, pero no estoy entendiendo bien esa parte. Por eso mira qué hago, cojo este cuadro y acá lo amplío. Si te das cuenta, estas bolitas que están acá son los grupos fosfato. Y los grupos fosfato porque son importantes porque forman el enlace fosfodiéster. Los grupos fosfato forman el enlace fosfodiéster. Y recuerda más, entre C y G hay 3 puentes. Date cuenta, entre T y A, 2 puentes. C va con G, T va con A. Por eso si acá hay G, al otro lado va C. Si acá hay A, al otro lado va a ir T. ¿Lo viste? Ahora, todo esto, como te digo, es fruto del trabajo de muchas personas. Entre ellas, Erwin Chargaff. Justamente Erwin Chargaff propone sus reglas. ¿Qué nos dice? Que la concentración de citosina es igual a la de guanina, la concentración de adenina es igual a la de timina, o la concentración de purinas es igual a la concentración de pirimidinas. Esto viene, por lo general, en varios problemas. Vamos, el ARN es una molécula monocatenaria. Acuérdate que el ADN tenía 2 cadenas y el ARN solo tiene una, por eso es monocatenaria. ¿Y cómo se forma? Copia al ADN. Eso se va a llamar transcripción. Los 3 tipos de ARN se forman copiando al ADN. Los 3 tipos de ARN se forman en la transcripción. Uno es mensajero, ribosomal, y el otro es transferencia. El ARN mensajero es lineal y tiene 2 extremos, 5', 3', como todos los ácidos nucleicos. Cada rayita representa una base nitrogenada. Y si te das cuenta, yo lo he agrupado de 3 en 3. ¿Por qué? Porque cada 3 forma un codón. Cada 3 forma un codón. Espero que no te olvides. ¿Qué más tienes que recordar, genios? Recuerda que esto se forma copiando el ADN. Cada rayita es una base nitrogenada y se agrupan de 3 en 3 formando los codones. Ahora tenemos el ARN ribosomal, que es globular. ¿Por qué globular? Porque está enrollado. También tiene extremo 5, tiene extremo 3. Y el ARN ribosomal forma los ribosomas. El nombre lo dice, ¿ya? Forma los ribosomas, forma el lugar de la síntesis proteica. Y también tenemos ARN de transferencia, que tiene forma de hoja de trébol. Hoja de trébol. Ya, genios, con su extremo 5' y extremo 3'. ¿Ya? Extremo 5' y extremo 3'. Recuerda que cada rayita representa una base nitrogenada y en este extremo agrupo a 3 que va a formar el anticodón. Y en el extremo 3' yo encuentro al aminoácido. Recuerda, el ARN de transferencia, ¿por qué es importante? Porque transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. No te preocupes, más adelante vamos a ver cómo es que funciona todo esto.